Hola, hola amigos, buenas tardes, noches, días, depende del horario local en el que nos estén viendo, por favor. Y el día de hoy les quiero presentar un tema muy raro, muy enigmático, muy perturbador sobre todo, era una palabra muy perturbador, que es Jacobo Greenberg y Pachita. No, su Pachita no era alcohólico, sino era una señora que ahorita les vamos a contar qué pedo con ella y presentar a todos aquí en la mesa como ya los conocen: Hugo, Ivonne, Alan, Edwin y su servilleta. Un saludo. Pues, ¿qué tienen que decirnos de Jacobo Greenberg? Y Pachita. ¿Por qué Pachita? Porque siempre dicen que la traían atrás de la nalga. ¿Por qué qué? La traían siempre atrás en la nalga. No, pero esa no es la Pachita. La Pachita es el cigarro acá. Ah, yo pensé que era la No, la Pachita también es la nalguera. Esa es la anforita. anforita. Sí, cierto. Sí, La tiene toda cuando la se razón. metían su Pachita, botellita ¿no? acá atrás, era la anforita. Ujú. Y la Pachita Era porque es todos se la el... pasaban de boca en boca. Entonces. Sí, ¿Pero cuál era su nombre? pues sí anduvo de boca en boca. Guerrero, Su nombre Guerrero. verdadero era Bárbara Guerrero. Bárbara Guerrero. ¿Y quién era Bárbara Guerrero? ¿Quieren empezar con Pachita, ella o por Pachita. ¿Quién era Pachita? Yo soy Pachita porque andaba de boca en boca, güey. La compartían de boca en boca. ¿Qué hacía Pachita? Hacía cirugías psíquicas. O sea, desde el nombre, desde ahí ya empieza Dicen que ahora ya se llama así. Qué psíquica, ¿no? cirugías psíquicas. Yo creo que es una de las más famosas cirujanas psíquicas de México, o sea, que haya estado documentada, pues. Sí, Sí, yo creo que sí, sí. la más famosa, ¿no? O la única famosa, sí es medio famosa, ¿no? Porque no es como que digas tal, ¿a poco te refieres a la cirujana psíquica? O que estés jugando basta y a ver, nombres, países, cirujanas psíquicas. No. Sí, no es... Bueno, es que es como en muchos temas, o sea, se le dice famosa dentro de su ámbito. La gente que está involucrada en todo esto, pues lógicamente Pachita la conocen y es de las más grandes, ¿no? Ajá. Como hay mucha gente que, por ejemplo, parece mentira, pero hablando luego del fútbol, no saben bien exactamente quién es un Cristiano Ronaldo, un Lionel Messi, ¿no? Mucha gente, porque pues no están metidas en eso, ni al caso. Entonces, lo mismo, un poquito más esto, porque bueno, el fútbol es más popular, lógico, pero Pachita dentro de este ámbito, pues muy famosa. Ujú. ¿Y por qué? A ver, contéstenme esa. Por las cirugías que hacía. El tipo de cirugía y cómo lo hacía. La Porque manera de producir. dice que hacían trasplantes. Ella, su especialidad eran los trasplantes. Ujú. Médula, cerebelo, hígado, riñón, vaso, taza, Hablando de vaso. cuchara y cucharón, una tetera, Platón, plato llano y el tenedor. Oye, express. No, sí, se le va a decir a médula espinal, riñón, pulmón y cerebelo. Eran los Sus principales. principales, Lo principal de cómo hacía sus cirugías y lo más extraño es que no usaba ningún instrumento quirúrgico. Ningún instrumento quirúrgico. De hecho, no Solo cruzaron. de cocina. No, Y eso para aparentar. Ajá, porque no, Sí, no o sea, no lo usaba. Llegaba a tener un cuchillo No, para que su paciente tuviera un poquito más de credibilidad hacia ella, de decir, o confianza en el momento de la cirugía, de decir, pues, ¿con qué me vas a abrir? Y entonces ella tenía un cuchillo para aparentar nada más, porque ella abría con sus propias manos. Ahí entra lo enigmático y el decir, que ella abría ¿cómo? así como Jesús el mar. Digo, sí, así, ¿no? Así. Lo que dicen es que Pues, ábrete. Y se ella abría. cerraba la herida simplemente colocando las manos encima. Ujú. No sé, No, y te voy a decir una cosa, o sea, aparte, independientemente de todas estas pinches loqueras que a mí realmente se me hace una reverenda tontera. Digo, a mí, ¿no? O sea, y a quien se lo cuente dices, no mames.
Y más porque era una persona invidente. O sea, era ciega, la señora era ciega. Entonces, ella dice que operaba con un tercer ojo, que porque tenía un ojo espiritual y que por ahí veía y todo el pedo. Sí, vamos a adentrarnos un poquito a... Pero imagínate, o sea, que era ciega. Sí, muy vergui, ¿por qué no se puso de puro ella, no? Pues sí. Nunca había pensado Es que no- ¿Por qué no se hizo así, güey? Recuperé la vista, no mames, Las no. córneas nuevas. Aquí les iba a comentar, no sé si han visto de la saga de Indiana Jones, en la 2 del Templo de la Perdición. Muy buena, muy buena. Hacen, sí, muy buena. Un tipo ahí de ritual en donde el cuate con su propia mano mete la mano al cuerpo y saca el corazón Ajá. de los cuates estos que van a poner a ofrenda, ¿no? Entonces no sé si por ahí va el que Pachita sí metía la mano y lograba abrir eso, ¿no? Digo Digo, que sí existía, pero sí se me hace muy fumado. Menciones, pero digo, Justo, es que yo creo que es eso. Que ajá, Sí, perdón, dilo. no, dile. Digo, Justo adelantándome un poquito, Jacobo por eso la conoció, ¿no? Porque igual Ajá, que así nosotros estaba incrédulo. Y dijo, exacto. voy a ver qué pedo. Sí, y bueno, hablando de Jacobo un poquito antes, o sea, ese güey Jacobo es un psicólogo mexicano Ujú. que hacía muchas... Digo, se fue adentrando en muchas cuestiones científicas. Era amante de la cuestión científica. Era hijo de polacos, inmigrantes. De ahí yo creo el apellido, ¿no? Ujú. ajá. Entonces, venía de una familia adinerada Era psicólogo y antropólogo. Antropólogo. y hizo doctorados en Estados Unidos. Y justo en ese lapso Fisiológico. es que empieza a ver en cosas sobrenaturales como lo que hablábamos que del tercer ojo, que de las chingaderas de ese De un tipo, punto que de de... ojo. Luego la grimia. Era neurofisiólogo, Ajá. Jacobo. Pero muy cañón, estaba muy fuerte. Había hecho doctorados y había estudiado mucho sobre todo esto. Y por eso es que cuando oye de Pachita, se interesa en ver cómo. ¿Cómo desmentir al inicio, no? Sí. Así es. Ajá. Y es que aparte Pachita era muy popular en ese entonces, no solamente, o sea, en todo el ámbito, o sea, dicen que los políticos y presidentes y todo el mundo Todo el mundo la iban buscaba. Iban a verla. a verla y esto. No sé si por morbo o porque realmente ver qué pedo Para pasaba salvar con ella. su vida. Pero- De hecho, hasta se comenta que 2-3 políticos fueron que casi ni se da, ¿eh? Fueron con el punto de hacerlo para ganar votos en sus cosas, porque Pachita era muy, muy querida, ¿no? Si votas por mí, una pachita. Trataremos de poner una pachita por cada municipio que tenga. ¿Te duele la cabeza? ¿Dolor de hígado? O sea, se rifaban la del doctor Haces Caso. Sí, güey. El mismo speech del doctor Haces Caso se lo daban los políticos. Sí, algo así. Tendremos una pachita, siempre habrá una pachita para ti. Problemas renales, siempre habrá una pachita. ¿Eso en qué época fue? En los, En 1980 los 80 es cuando empiezan a, conocer. dicen, coalicionaron Pachita y Pachita y Jacobo. Jacobo Greenberg, ¿no? O sea, fue Que nada cuando más él... duró hace como poquito tiempo, así como de, voy a ver de qué se trata esto, y terminó quedándose, creo que, o sea, mucho tiempo, Hasta muchos que murió. meses, Bueno, con ella. Desapareció, ¿no? pues se desapareció. Y se supone que él, pues sí documentó varias cosas que él vio, o sea, que él estaba presente cuando hacía sus rituales, que pues evidentemente uno, pues, por mucho que quieras creer, o sea, pues sí cabe el escepticismo de decir, no manches, o sea, ¿y de dónde sacaba las cosas? O sea, ¿de dónde te saco un riñón y te lo pongo? ¿O de dónde te saco un pulmón? O sea, es muy irreal. Eso, y ahora es otra cosa que tú acabas de decir que yo tengo igual, así que también dices, no mames, ¿no? O sea, ¿de dónde? Ella llegaba a una persona y le decía, estás mala de... por su tercer ojo ella veía que su problema era de riñón. Y les trasplantaba el riñón.
Así Ahorita, con la tecnología que hay, con todo, ¿cuánto tardas en un trasplante? Porque no hay donadores, porque no hay de dónde, de donde sea. El IMSS, el ISSSTE, el privado. Eso Iba, eso ¿Y es de uno de dónde los sacas? puntos. Y ella lo sacaba acá de la otra mano y te lo Sí. pongo, ¿no? O sea, Eso es otro de los puntos enigmáticos que una de dónde sacaba el órgano sano y otra que la cirugía la hacía en cuestión de minutos. No Sí. tardaba que también Casi se nada. presume que lo que hacían, bueno, como era un estado mental y un trance, pues también lo que ellos pudieron haber dicho en el momento era que ese riñón o eso, o sea, a lo mejor no era de este tiempo, era de otro tiempo, Sí, sí, sí. y entonces, como ella era poseída por gente de sus antepasados o cosas así, entonces de esta forma ella podía hacer que este trasplante, o sea, fuera como de otro tiempo, otro espacio o algo así, como algo paralelo a. Y que siento que son cosas que no somos capaces de entender. La metafísica y todo eso sí es algo muy, muy enigmático. Y por eso cuando Jacobo ya lo estaba entendiendo, lo mandaron a callar. Entonces, Sí, siento de que- hecho, a lo que dice Ivonne, ella alegaba estar poseída por un espíritu al que le llamaba hermanito. Hermanita. Ajá. Pero también se decía que ella actuaba porque podía contactar a los antepasados y más así específicamente a Cuauhtémoc. Ajá. ¿Algo ver? No, bueno, ahí hubiera sido chingona para el fútbol o para curar jorobas. No, a Pero Cuauhtémoc, o sea, explican, el bueno, que inventó el nombre de Mickey Mouse. ¿está ahí cómo se dio cuenta ella? O sea, De repente, ay, güey, un riñón. No, ella lo estudió. La verdad es sí. que nosotros No. no lo estudiamos como Jacobo, pero sí, creo que su mamá eran polacos, ¿no? Mencionaste. Creo que escaparon. No, se refiere a la mamá de Pachita. Que Pachita cómo descubrió. Por eso, o sea, que sus papás de Pachita escaparon. no, los de Jacobo son los polacos. Ah, ok, ya entendí. No, entonces no, ok. sí. Entonces no. Entonces no funciona de la misma forma. El punto es que la familia de Pachita, lo que sí sé es que la familia de Pachita sí venía como de estas tradiciones prehispánicas, ajá, que estudiaron, digamos, como todas estas cosas de misticismo. Y entonces ella, al estar en contacto como con este tipo de personas, ella sí se adentró más a lo que eran las curaciones, era como, no era tanto como ya después se hizo como la cirujana, o sea, sí era más como de adivinación, de limpias y de este tipo de rituales. Como bruja de Conforme, exacto, y conforme fue aprendiendo con otras personas y se adentró mucho y empezó con esto de las posesiones, fue que empezó a aprender y a desarrollar esto, porque me pareció leer también en algún artículo que no siempre tuvo el problema de la visión, entonces en algún momento ella pudo ver otras cosas que le ayudaron y ya cuando ya tenía una edad avanzada, pues fue que fue perdiendo la visión, progresivamente. Pero tiene razón el Lugo, ¿por qué no hizo así? Sí, eso sí. Recuperé la vista. Tienes un punto a favor, o sea, porque De hecho, Jacobo dice que a él lo invitaron a ver a Pachita. Entonces que, como decía Isaí, Incrédulo. que él iba con el punto de desmentir, pues eso, ¿no? Y que él presenció ahí, estando a un ladito, la cirugía y todo, y que su paciente, que de hecho de entrada, lo que habíamos dicho, Pachita le dijo que el problema, sin haber visto antes al paciente y eso, le dijo que era un problema pulmonar. Y le hizo un trasplante de pulmón. Y que Jacobo se quedó completamente y sacado, porque iba, pues él, un científico y tan grande, quedó así todo apendejado completamente, porque vio completamente cómo abrió con las puras manos, les trajo el pulmón
el otro, y le metió un pulmón que no sabe de dónde fregado salió. La materia Salió ¿no? y metió un pulmón sano completamente, y él no supo de dónde salió el pulmón y cómo abrió, cómo cerró, o sea, quedó completamente estupefacto, ¿no? Acá de No, ¿qué está y pasando más aquí? siendo un hombre de ciencia, ¿no? Por eso Como te digo, dices tú, ahí o sea, más todavía él, porque él, pues, lógicamente iba a ver y decir, no, esto, a ver, aquí está el truco, aquí está esto, y quedó completamente anonadado. anonadado. Así es. Entonces sí era algo muy, muy cañón, que solo traía un cuchillo de monte, le llamaban, y que en ocasiones nada más, pues la mayoría de las veces era Para aparentar. para aparentar nada más, ¿no? Pero no, Antes de que menciones no lo usaba. eso, probablemente, porque creo que lo vas a mencionar. Yo lo que estaba pensando es, me imagino que obviamente de todas las personas que pudo haber operado, ¿cómo también no se hizo tan famosa? O sea, porque a lo mejor Gracias. ustedes no conocían el tema, nosotros no tiene mucho que supimos de este tema, pero ustedes de plano ni lo habían escuchado. Entonces, ¿cómo es posible que esta señora, o sea, al hacer todo lo que hizo, que realmente, vamos a darle el beneficio de la duda, que realmente lo hizo y que funcionó como se menciona, cómo las demás personas no la hicieron viral? O sea, si a mí me haces algo que me favorezca y tú, tú me platicas que tu hermana, tu vecina, lo que fuera, está pasando esta situación, pues ¿qué hago? Pues te la recomiendo, y obviamente llega un punto en el que todo el mundo ya la conoce, y no creo que fuera el caso, porque no mucha gente, o sea, ella se hizo conocida hasta que llegó Jacobo, y luego a Jacobo, que sí era súper conocido por muchísimas cosas, no nada más por Pachita, y desaparece, entonces ya sale a relucir el nombre de Pachita, y así fue que dieron foco a, pero antes, o sea, no puedo creer que no sí, haya alguien que atestigue y que diga, ¿no? Yo fui. No, sí era conocida, como dice Hugo. Porque por eso Sí, pero también, pero no. Pero a lo que me refiero, creo que tú se me al grado, güey, o sea, al grado de decir qué tan conocida puede ser, o qué tan abrumante, porque tú no conocías de ahorita, Pachita. por ejemplo, si ahorita un güey con las manos abre y así se hace viral, obviamente por las redes sociales, ¿no? Pero sí, aún así. Pero yo creo que no. Yo creo que eso, o sea, a lo que voy con Ivonne, o a lo que el punto que tiene Ivonne es que no es necesario tener las redes sociales de ahora para que un güey con que lo haga, aún no viendo redes sociales, o sea, ¿cuántos no hubo famosos en esa época por X situación sin tener redes sociales? Ahora, dos. Yo lo que veo es, por ejemplo, digo, yo me voy a ver más a lo mejor en cuestión de dinero, o sea, güey, ¿cuánto costaba una operación de un X, de un riñón, y que ella dice cuánto estuve, y que no haya llenado de dinero, de ahí que de hecho ella no pedía dinero, fíjense, no cobraba, ella no cobraba. Entonces, Era lo que le creo que ahí entra que ella era tan humilde que no conocía el valor del dinero a tal punto, ¿no? Yo creo que también lo hacía tan natural ella que como con malicia, no cobraba. Sí, que no lo hacía con es que la ella, avaricia. Aparte no lo hacía ella, es lo que decía, como voy a cobrar algo que yo no hago. Sí, porque eso decía ella. Lo atribuía al espíritu de Cuauhtémoc. De hecho, le preguntaban, Jacobo le preguntó que cómo era posible que hiciera eso de ya tener el otro pulmón. Y ella así sencillamente dijo, simplemente pasa. Pues sucedió, güey. Esa fue su respuesta. O sea, no le dijo, porque esto, lo otro. Buscando respuestas a lo que dice Ivonne, que como era de un pueblito, ¿no? Me imagino. Yo creo que llegaban así como que a los otros habitantes así. Y sí se escuchaba porque por algo llegó a Jacobo, pero como que decían, no, pues es un poblano. Pero también creo que llegó a Jacobo porque él estaba en ese círculo investigando. O sea, a lo mejor si yo estoy en un círculo de deportes, pues a lo mejor yo no tengo nada que ver y no me entero. Pero Jacobo, como estaba en ese círculo investigando, pues ¿quién es el más famoso? Pues a lo mejor fue que dio, o sea, sí fue famosa por eso. A lo mejor pero, si dicen, no sé. ahorita a lo mejor si dicen una curandera, pues hay videos, hay pruebas, lo que sea, y ya los cacotas van. Te puedo jurar que si ahorita sacan un video de Pachita
y lo estaba haciendo, aunque se vea en el video, mucha gente no lo va a creer. Porque Menos ahorita. está No, es que editado. Menos ahora. No, y antes así como que se Claro, escuchaba, entonces no decían, es difícil. La gente ya ahora ya es más escéptica a muchas cosas. Es que en ese tiempo, o sea, mucho tiempo atrás, no solo era Pachita, había se llegaron a dar muchas personas que tenían esos tipos de poderes, o no sé cómo llamarle, ¿no? De hecho, no sé si llegaron a hablar, y después ya nos adentraremos un poquito del niño Fidencio. Este es otro caso que también este joven llegó a hacer milagros muy cañones. El Fide. Esto fue en los años un poquito más para atrás de Pachita, en 1898, por ahí así. Ahí nació él. Ajá. Y él era de Guanajuato rápidamente y se fue a Nuevo León. Y allá es donde empezó a hacer muchos milagros. Ese Y no me lo también, sabía. eso es lo que voy. O sea, no porque ahorita no los hayamos escuchado, en su tiempo sí eran conocidos, sí eran famosos, porque mucha gente iba a verlos. Este niño Fidencio hizo cosas también muy... O sea, ¿qué dices? paranormales. ¿Qué onda? ¿Cómo? Entonces yo creo que igual ahí Pachita en su tiempo sí era muy conocido, porque políticos iban a verlo. Sí, Artistas. sí. Pero eso fue ya después de Jacobo, ¿no? Cuando fueron a verlo, ¿no? ¿Cuándo qué? Dicen que Cuando iban a verlo artistas. Y... No, desde antes. De hecho, Jacobo llegó, creo, invitado por alguna de los altos mandos. por eso le hablaron a Jacobo. Jacobo era muy porque famoso. ya era muy conocido. Ajá, Mm. así es. Pero en el capítulo pasado hablaron que se le adjudica también a los, ¿cómo llamarlos? Extraterrestres. Ah, ya. ¿Por qué se lo adjudicaban así? Por lo mismo, porque él estudiaba toda la cuestión metafísica. Ujú. Ajá, y todo te digo, hablaban de las cuestiones de las energías, de todo lo que venía, que no era como tal meramente terrenal, digamos, de algún modo. Entonces hablaban de mucho, sus investigaciones, o muchas de sus investigaciones, fueron basadas a lo no terrenal. En este caso, hablaba de Pachita. Hablando de Pachita, hablamos pues porque ella decía cómo es posible, que de dónde, cómo, cuándo, por qué, qué es lo que la hace. Ese fue uno de los temas que involucró o que unió a Pachita con Jacobo. Sin embargo, Jacobo también estaba hablando en esta parte de la cuestión extraterrestre, que hablaba de los ovnis, de los extraterrestres. Por eso también en Estados Unidos también lo tenían vetado alguna situación. Creo que de ahí igual que no se podía acercar a muchas áreas. Lo estaban buscando, creo, en la NASA o cosas por De el hecho, se estilo. dice que está trabajando como que bajo su voluntad, más bien en contra de su voluntad en el área 51 y así. Ajá. Pero de hecho, lo que se dice que se pensaba con los extraterrestres, ese tipo de seres, es porque no encontraban una explicación lógica y buscaban todas las alternativas posibles para explicar por qué lograba hacer eso. Sí, porque Jacobo dice, pues era ilógico lo que ella hacía, pero decía, parecía ser que lo que ella quería, eso pasaba. ¿Cómo? No sé, pero ella decía, voy a hacer esto y pasaba eso. Así de sencillo, ¿no? Como dice, La manifestación bonita, ¿no? simplemente Así. pasó, decía la Pachita, ¿no? Ajá. Que yo creo que también lo que pasó antes, bueno, ahorita que estamos platicando de por qué antes había como más de este tipo de personas, porque siento que también influye el que antes, por ejemplo, había más danzantes, más gente que se especializaba o que estaba más cerca Espiritual. a lo espiritual, pero de los antepasados, Azteca. exacto. Entonces, creo que, pues imagínense, en esa época, pues que no había como tal un doctor, un cirujano y así, que entre ellos pues, desarrollaron No, pero en la muchas época de cosas. Pachita sí ya. No, en la época de ella No, dice o sea, yo me refiero de los ajá. prehispánicos. Ujú. En la época prehispánica, no, que no existía como tal un Pues, doctor. los chamanes. Y que en la época de Pachita, o sea, ya en los 80s, 90s y así, había antes más la costumbre de los danzantes, o sea, todas estas cosas que eran muy tradicionales en México, de los pueblos, de Sí, los místicas. bailes y así. Ahorita a lo mejor todavía hay pueblos o comunidades que lo practican, pero ya no es la misma forma, o sea, ya no se adentran tanto como a estos temas. Entonces yo creo que por eso, bueno, ahorita a lo mejor ya no sabemos mucho de eso. Sí, Realmente. o sea,
Sí, o sea, lo que te refieres es que antes sí estaba más metida la gente en eso. En Hoy lo todavía hay espiritual, mucha de gente, esa por forma. ejemplo, no vamos lejos, los voladores de Papantla, todos sí, lo espectacular ahí uno que ve es el que se cuelgan y cómo bajan. Claro. Pero previo a ello, ellos hacen todo un ritual que va con ofrenda y todo, y se llenan de energía, y ellos mismos dicen que sin ese ritual no podrían hacer lo que hacen, ¿no? Y ahora ya van a hacer Entonces, vía Bluetooth también. pero todo completamente espiritual. Es que aparte de la todo. concentración, ¿no? Porque imagínate aventarte así bien o sea, sin hacer nada, no machino, Y a eso la es lo mitad que del... digo. ese Los ya está danzantes, ¿no? Que vomitando. tal cual en el centro vas. Sí. Y los Te hacen la aromas, limpia ¿no? y te hacen todo. Ajá, las ese limpias. tipo de... Sí, en el Zócalo se da mucho todo esto y no es gente improvisada, No. no es gente que Sí, llega sí, con sí. unas ramas y se cambia de atuendo y no. No, ellos sí tienen Es la vida. conciencia completamente de lo que están haciendo y todo un ritual antes de. Es lo que En el Museo de Antropología también se avientan los voladores de Papantla, creo que a las 12, o sea, sí tienen como 2 horarios. Es bien interesante. Eso es lo que voy, que por ejemplo, Pachita no nomás es que llegara, hacía cosa tipo un cabrón, o sea, hacía todo un ritual para que entrara en ella a Cuauhtémoc e hiciera todo lo que tenía que hacer. O sea, yo siento que sí era verdad y que es algo que neta no logramos entender, porque es algo que está fuera de toda la explicación lógica para nosotros. Por eso, la única persona, te digo, que lo pudo hacer y entender más o menos, pues lo Lo silenciaron. desaparecieron, no te vamos a hablar de eso. No, y al lado de que a lo mejor, o sea, viendo, cuando a lo mejor a la misma Pachita, cuando le preguntó Jacobo que qué pedo, cómo lo hacía, dijo, pues es que ni yo sé, simplemente pasa, ¿no? Así es. A lo mejor ni ella sabía realmente qué era lo que pasaba. Y es que Sabía aparte que puede todos ser. queremos tener, o sea, darle una explicación lógica A y nuestra decir, lógica. ajá, a nuestra lógica, o sea, tú, por ejemplo, ¿no? Pero ¿por qué pasa esto? Ah, bueno, porque se desarrolla este hemisferio y así, bla, bla, bla. O sea, nosotros queremos darle como un sentido más científico. Y a lo mejor ella solamente lo hacía por hacerlo porque lo sentía, porque lo intuía, se poseía o como quieran y funcionaba. Entonces para nosotros pues es un poco más difícil de creerlo, pero simplemente, ¿no? O sea, en cuanto vas a tus clases de matemáticas o lo que sea y te dicen, ¿no? Es que el humano no desarrolla Así. todo el hemisferio de su cerebro y así, ¿no? 10%. Entonces imagínense si realmente lo desarrollaras y entendieras todo eso, Pues el ¿qué mismo seríamos capaces de hacer? El mismo Jacobo dijo que después de ver a Pachita y eso, dijo, no me atrevo a volver a decir en cualquier cosa que el ser humano no puede hacerlo. Dice, el ser humano con esto estoy consciente de que puede hacer cualquier cosa, ¿no? Sí, Claro. imagínense. Si Moisés abrió el mar, o sea, No fue Moisés, ¿no? fue Dios a través de Moisés. Ahí es, por ejemplo, Moisés fue el Fue el Cuauhtémoc de Pachita. Pachita. El Cuauhtémoc de Moisés. Así es. Entonces dejemos de hablar de Pachita y vamos a hablar de Cuauhtémoc. O de Moisés, O de Diosito. con su cabezazo. ¡Cabezazo de Moisés! Oh, no era eso. Otro Moisés. Ok, bueno, pues sí, siento que es eso, ¿no? Que no logramos, ni lograremos tener esa capacidad intelectual, porque eso es lo que es, Es para que lograr ese, no sé, ese poder, por llamarlo de alguna manera. Sencilla. todo esto no lo hemos dicho, es el chamanismo. Ah, sí, chamanes. Ajá, es el chamanismo. Y los chamanes, yo lo que he visto, lo que he leído ahí, tienen una capacidad de hacer cosas que dices, ¿Qué pedo? ¿cómo? O sea, Y tantas con puras cosas interrogantes, ¿no? naturales. Ah, Sí, claro. sí, sí. O sea, O sea, ¿Pero qué es un chamán? hongos y es cosas así increíble bien locas. lo que logran. O sea, yo sí Hierbas. creo- aquí ya entra... Pero, ¿sabes cuál es? quien, ¿no? ¿Y sabes cuál es la situación? Digo, yo creo en todo lo que pueda hacer, porque por algo existe, por algo lo dicen, por algo existe un chamán. El problema también es que se han dado miles de casos de Charlatanes. charlatanes. Muchísimos. Pues, como en todo. Ajá, entonces que te quita veracidad a lo que realmente puede hacer, Sí, sí, sí. ¿no? Entonces dices, güey, o sea, ahorita hay un... Ya vi toda la concentración que tenía.
Lo peor es que se me fue vivo. Estamos No, el moco. conscientes de todo lo que nos puede llegar. ¿Sí? Está hablando tuyo y Y me reventó un pinche de los que venían. Ocupas el 100% de tu capacidad cerebral. Sí, no, pues es que te lo ve, pero pues no, o sea, las cosas ni las ideas se atienden de esa manera, avísame. Sentir madras. No, yo digo, hay tanto charlatán que ya le quita credibilidad. Y no por eso deja de creer, pues, o sea, es que ando mal, ¿qué te digo? Una disculpita. Pero si luego así le aspiro, se escucha feo. No, entonces yo creo que a veces por eso uno deja de creer en ciertas cosas, ¿no? Hay ahorita unos brujos y no sé qué en la televisión que dicen, güey, o sea, nada más están ahí porque Van a ser famosos. se hacen famosos, no porque realmente tengan estos poderes como los de Pachita, no porque realmente hayan sido algo extraordinario para eso. O sea, yo creo que el que lo es, como Pachita, ni siquiera necesitó de la... No nos vamos tan lejos como la pinche Moni Vidente, ¿no? Y esas... Pues es que yo creo que ya toda la gente debe de tener como la idea de que todo lo que pasa en la tele pues es como por espectáculo, por entretenimiento, porque no deja de ser entretenimiento, o sea, y la monividente y o sea, miles de monas que, ay, sí, te le están sacando y así, es choro, o sea, neta, ni quien lo pele. Ten cuidado porque te lo estás sacando. Ella se llama... ¿Buscas la felicidad, dinero? Llama a Madame Sassou y obtendrás las respuestas. Sí, no, o sea, eso es choro. Ah, bueno, pero ¿qué dicen que es un chamán? El chamán se le da la capacidad de modificar la realidad o la percepción colectiva de esta, según su religión, y responde en una especie de lógica casual. Esto se puede expresar finalmente en la facultad de curar, comunicar con los espíritus y ancestros y de presentar habilidades adivinatorias. O sea, realmente... Adivinan, güey, más no es que estén conscientes. Le atinan. Es que realmente ellos no están conscientes. O sea, es No, como el que adivinar, si es que estás ya diciendo lo que lo es. estás adivinando. Ajá. No lo estás especulando. Ajá. Pero aparte Por eso ellos, dicen, adivinan. Sí lo adivinan. ellos aparte no es como que... Bueno, dicen que no están tan conscientes de ello. O sea, no es como que yo quiero ser chamán y ya se te da. O sea, sí, obviamente se preparan, pero no a todos les llega ese don. Sí, se tienen que preparar, pero no prepararse en el sentido de aprenderlo, o, ¿cómo te diré? Más bien, ya lo traen y Se nace, no se lo hace. desarrollan. Aprenden, estudian para saber cómo hacerlo, cómo expresarlo, lo que ya ellos ya traen. ¿Se me explicó? Eso. Yo creo que es algo, bueno, algo como los lobos de Crepúsculo, ¿no? O sea, a final de cuentas no cualquiera se hacía lobo. O sea, ellos nacieron en esa comunidad y ya lo traían de sus papás y lo fueron heredando y Así una es. onda así. Entonces, Yo creo que es una cosa así. O sea, pero como por que para ser generaciones- chamán lo vas desarrollando porque tu genética generaciones, ya lo trae. yo a mi hijo le digo, tú puedes hacer esto, Así es. pero le expreso, le ayudo a saberlo sacar. ¿Sí me entiendes? Pero tampoco está chido eso. ¿Cómo? ¿Ah? De orientar a los hijos a lo mismo. Es Es que son comunidades, ya Ajá. son sus ideologías, son su... Si yo no fui, No tú falta- también lo vas a hacer y te No callas. falta el licenciado que quiere que su No, hijo sea es que no es- licenciado no en es ese tanto aspecto. así, Es- ya El americanista ya acabó, es quiere que hasta sea tradición. americanista. Ajá, Ya o está así diciendo- se le da ese tipo de cosas, y- cosas lo quieres inculcar. Aquí es otro pedo. O su religión Así también, es, ¿no? ya La vienen- religión. nacen Muchos ya quieren con imponer eso. su religión. Ya lo nacen, ya lo traen, ya es parte de ellos, ¿sí me entiendes? Ajá. Sí, por eso, o sea, Realmente ya se no nace son- con esa parte, nada más se... Y la verdad es que Se son desarrolla. personas como nosotros. O sea, son totalmente diferentes. Su Sí, vida es es como- otro pedo. Como en los pueblos indios, los apaches, Ajá. los sioux, todos ellos que ya nacían en ese ámbito y ya crecían con eso. Entonces ya se pasaban las tradiciones, se pasaban todas las ideas y todo de generación en generación en generación. ¿Sí me entiendes? Y aparte de que ellos vivían solo con eso.
Hoy en día nosotros que vivimos aquí en las ciudades y eso, pues tenemos tantas cosas ya. Por eso yo nací siendo esto y a él le gusta esto, hasta en los deportes, ¿no? Entonces, tú, tu familia beisbolistas y tú futbolista. Así Fuiste el es. único, ¿no? Entonces, porque ya es muy diferente. Pero en eso es solo su vida eso. Eso. Así es, todo está metido a eso, ¿no? Y entonces Pachita era una tipo chamán. Era chamana. Ah, ¿sí? Era una chamán. Mira, 40 minutos hablando de eso y me voy enterando. Avísenme. Oye, ¿por qué? Entonces ya sé que era la chamán ya. Ya sé por qué curaba. Ahí podemos dar por concluido el tema. Ya me entendió, gracias. Era de la chamana. Más perras o la más perra. Más perra. Era como Karime, la de Acapulco. Era la más perra. Ah, Bueno, Caribe. una Karime de Acapulco Shore. Hablábamos de que muchos políticos y artistas la iban a ver, pero con el que tuvo más ahí relación de que lo curaba o le hacía cosas era con Luis Echeverría. De hecho, Jacobo Expresidente. tuvo que pararle un poquito al populismo de Pachita, porque Luis Echeverría no quería que se diera a conocer que él tenía relación con Vínculo. Sí, o sea, que me curaba o que algo por el estilo. Así es. Y ya, de hecho, Jacobo llegó a escribir libros, artículos y todo esto sobre Pachita y sobre todo esto de que él, siendo científico, no entendía al 100 cómo se podía lograr eso, ¿no? Eso es que no era científico lo que el poder de la mente puede hacer Sí, es una explicación científica. muchísimas cosas, ¿no? Así como, bueno, no está constatado como tal las cosas de las religiones, ¿no? La religión, así. es. Digo, ahí a diferencia de Pachita es que, pues sí pasó, ¿no? No es que vieron a un güey caminando sobre el agua. Sí. Saludos, Jesús, ¿no? Pero me refiero pues así que... Al güey ese cambió el mar, por ejemplo. Entonces, ahí sí Sí, no sé dijo, cómo pues esto sí que pedo, estoy viéndolo. Que pagó la peda de todos los compas de ahí. Todos los que están aquí. Y les dio de comer. Ahora, ¿tú crees que en el año 3055 si se hable de una Pachita, no seas mamón, güey, nadie vio a Pachita que lo hiciera? O que ya hayan 10 Pachitas así por colonia. Exacto, ¿no? O sea, porque de verdad Ya había cumplido y luego haces Pachita. güey, o sea, imagínate, porque tú estás hablando que nunca viste a alguien abrir pero a lo mejor en algún momento los que sí vieron cómo se abrió el mar, dijeron, no seas mamón, güey. Pues yo creo que hay mucha gente que sigue estudiando no. Sí, de hecho, sí, También. Pero todo lo que dejó documentado Jacobo y todo lo que hay Pachita, porque de hecho hasta en History y todo eso ya hay documentales y que hablan de ellos, o sea, de verdad es un tema bien controversial y sí están bien buenos. Entonces, pues y quién sabe que en algún momento encuentre una persona cómo realizarlo, ¿no? O sea, en YouTube hay una entrevista a Jacobo muy buena. Recomendable, véanla. Y Y también en YouTube hay un Podcast llamado La Crítica. hay un podcast llamado La Crítica donde también se habla de Jacobo y de Pachita. Vean ese capítulo. vean ese episodio. Póngale pausa. suscríbanse, le dan like, lo comparten. Ni les digas, no nos siguen. Ya ni nos ven. De hecho, ya casi ni nos ven, pero lo hacemos. Pero lo seguiremos haciendo, quieran o no. Entre nosotros, pero gracias a los que sí nos ven. Pero pues también comenten, no manchen, o sea, no más Pónganos ahí un comentario, no les hola, quita por lo menos. Nada les quita, pónganos un comentario. O punto L punto, aunque sea. Un punto, un emoji, así, guiño, guiño, no sé, lo que quieran, pero pues hay que se vea que existen personas. Que no somos nosotros. Que no solo somos nosotros reproduciéndolo. Y solo Edwin escribiendo. Nosotros y Mininchapis, Pero contra sí. todos los demás. Sí. Sí. Todo que dices que sí hay evidencia. Alejandro Jodorowsky, ¿lo conocen? Claro, sí, no me gusta mucho. Famosísimo de Alejandro, no lo conozco. Y como cineasta, 2-3, ¿no? Pero sí. Bueno, él fue operado por Pachita y él sí da así fe de que no, güey, o sea, me dolió un chingo, tal cosa. De repente sentí, o sea, que se acostó, estaba ahí esperando, que dice igual, no vi cómo me abrió, me sacó algo
Dice que brincaba como un sapo. Es algo que brincaba ¿Lo como que un lo sapo. sacó? Ajá. Y de repente de la otra mano sacó el órgano que le cambió, se lo puso, lo tapó. Pero que ese dolor es el dolor que más pinche fuerte ha sentido en toda su vida. Porque ella no anestesiaba. Es que eso es de las cosas que iba a decir. La gente estaba consciente cuando les Todo hacía veía. su cirugía. Imagínate cuántos no se les fue de que por el dolor como tú ya los abre. Verga, sí, ya se me fue otra vez. Bueno, ya. Se desmayó. Es el noveno de esta semana. Pero era muy chingona, güey, porque estaba en eso y madres, ching, este güey ya bailó. Espérame, entonces, dejo el hígado, me voy al corazón nuevo, ya está latiendo otra vez, me voy al hígado. Sí. O sea, chinga, Sí, güey. capaz sí era. Entonces que ya Como lo si cambió. estuviera haciendo hamburguesas, ¿no? Así es. No, se me olvidó el tocino. Y aparte eso es lo que me dice que fue muy rápido. O sea, que de repente sintió un dolor que nunca en su vida ha sentido de esa magnitud. Pero que le puso el nuevo riñón, lo que haya sido, y ya se curó. O sea, que dejó de sentir el dolor por completo y jamás le volvió a doler. O sea, el señor tiene ya 95 años ahorita. Y tiene un riñón que le puso Pachita. Entonces, Oye, aparte ahí estaría de bien. calidad en sus... Ya cuando se lo cargue a Norowoski, Que lo abran y que que lo abran para revisen estudiar que- ese, Eso estaría bien padre. ese riñón, ¿no? ¿Cómo? Y que no tuviera nada. No tenía nada. Todo vacío por Imagínate, dentro, ¿no? ¿no? Está cabrón. Pero si vas a hacer evidencia. Aparte, bueno, este güey no tengo ni siquiera que hablar de eso. ¿Me explico? O sea, Sí, no necesitaba para nada eso con toda la fama y todo lo que ha hecho. Y entonces, de hecho, vino a México directamente, él es chileno. Vino directamente a México a eso. Y se quedó. Sí, es un escritor muy... Llegó para quedarse en nuestros corazones. No, Pues sí, tampoco, ¿no? entonces Pero- sí hay- Bueno, y después, ¿qué pasó con Jacobo? Se lo cargó O no se lo cargó. No sabemos. o no. No saben. Ahí está la incógnita. Ese es En el 1994, después de haber escrito 94. libros Todos sobre libros. Pachita, artículos y de haber hecho entrevistas sobre todo esto, inexplicablemente en el 94 desapareció. Y es una de las cosas más así, porque era cuando más fama tenía él. O sea, él como científico ya era bueno y era reconocido en su ámbito por otros científicos que ya lo tenían a él por arriba, ¿no? Claro. Pero fama en el sentido de todo esto que encerró con Pachita. Ajá. Entonces era cuando más arriba estaba, tanto en su carrera como Cuando más seguro en estaba, eso, le dieron en el alma el golpe cuando traidor. desapareció, completamente desapareció sin dejar rastro de nada. Y que hasta la fecha se ha investigado Hay su muchas teorías. desaparición y no hay nada concreto, ¿no? Que lo secuestraron, que se lo Lo llevaron. abducieron los extraterrestres. Sí, o que se lo llevaron los de la NASA. Bueno, no. El área 51. Ajá. También decían que su esposa estaba coludida, ¿no? Su esposa era, dicen, Cómplice. estaba infiltrada en su vida. Era Agente de la... tuvo un buen. Sí, la última. Ah, Era espía. Ajá. espía internacional. ¿Cuánto llevaba con ella cuando desapareció? Como un mes y medio. Se presentaron unos sospechan. güeyes de ahí del área Como 51. hace un día. El caso ese día. Pues es un caso muy enigmático que encierra muchas cosas que Y muy inexplicables, como dice Edwin, para no creer, ¿no? pues como como la palabra, ¿no? Increíble. Es que luego escuchamos increíble y nos damos a que es algo maravilloso, pero la palabra es increíble, o sea que no lo crees, ¿no? Va a ser totalmente, increíble. O sea, no es algo que le encuentres, como dijimos, nuevamente, Lógica. una lógica, aun cual sea tu lógica. Una lógica Porque de no es la nosotros. misma lógica que tenemos Una lógica de la uno de gente los cinco común. que estamos aquí. ¿Cómo? No, ¿Una lógica de qué? la gente común. Ah, sí, así es. Sí, porque Y aún así tu lógica mi y la lógica mía son totalmente y diferentes. la lógica de un chamán, Y no fue tan estudiado, era completamente. Exacto. Entonces, a lo mejor él más que lógica ocupaba las cuestiones científicas, ¿no? ajá, así es. Entonces, Pero pues, con esto fue lo que él dijo, que él... Es que volvemos a lo mismo, ¿no? Que todos los científicos y más los más estudiados dicen, no, esto no puede ser eso porque la ciencia esto y esto. Y se cierran completamente eso.
Este cuate cambió esa idea cuando vio y conoció a Pachita, ¿no? Ese era su Así pensar. es. Así es. Pues, ¿cuánto tiempo dicen que estuvo con Pachita? Pues en el 80 empezó a trabajar con ella y él desapareció en el 94. A la vida. Acá se cumple sus 15 añitos. Casi le hacen antes de mal. que llegara el chambelán, Igual, sí. Mamó. quedó desaparecido. Así es. Sí, Pues sí, bueno, sí. la verdad es que, insisto, yo no dudo de esta situación, sin embargo se me sigue haciendo muy incrédulo, como dice Alan, porque no tenemos a lo mejor la capacidad para entenderlo, ni Claro. mucho menos. Pero no dudo que haya sido, Sí, pero sí, me sí. cuesta trabajo entenderlo. Sí, O sea, y dices, es no mames, o muy- sea, ¿cómo? Ah, ¿No? sí. O sea, Y es muy, en nuestra lógica, muy lógico el pensar así, ¿no? exacto, Sí, o sea, y aparte te vas por el más fácil. No existe. Sí, así es, porque pues, es increíble el pensar que Y alguien aparte- con sus manos puede abrir, Ajá. sacar un órgano y meter otro que de la nada aparece, meterlo y ¡pum! Vámonos. Y todo esto en cuestión de minutos. O sea, lo hacía Sí, rápido. rapidísimo. O sea, se tardaba más en lo que se le emitía el Cuauhtémoc. Ajá. Sí, yo en lo creo. que habría O el hermanito. el hermanito. Es el mismo. Hermanito es Cuauhtémoc. Yo sabía que no. Sí, así Yo le sabía decía que como- ella decía que se le metía un espíritu al que ella le llamaba hermanito y que también especulaba que se le llegaba a meter Cuauhtémoc, Ok. pero igual y pues, sí también. a lo mejor era el hermanito del Cuauhtémoc ¿Qué te iba a decir? O a lo mejor era Cuauhtémoc y su y su hermanito. hermanito. Pero tú dices que era el mismo. O a lo mejor sí, Era sí. Cuauhtémoc, ella le decía hermanito. Así como, ay, mi carnal. Un chingo alada. Sí, Sí. pa. Que le está dando poderes y un Un pinche Tlatuani, igualada. güey, le dice hermanito. Ah, Sí, nuestro Tlatuani. Y aparte de Cuauhtémoc no tenía hermano. Pero sí, joder. Ese es otro Cuauhtémoc otra vez. Entonces, si no tenía hermanos, tampoco tenía cuello. Ese es otro Cuauhtémoc. Cuauhtémoc era... Era blanco, ¿no? Estuvo muy bueno, ¿eh? Estuvo bueno. Era Tlatuani Cuauhtémoc. Y el que ustedes eran era Tlatuani Cuauhtémoc, el Tlatuani de la América. Ajá. Hablando de América en este capítulo. Bueno, mejor que adelantar. No hay que... Ah, sí, es seguro. América. Felicidades, América, campeón del domingo pasado. No, eso Sí, no no, se debe de quedamos hacer. como- Vamos a hablar de cosas importantes. Eso no se debe de hacer. Por más americanista que soy, eso no se debe de hacer hasta que no se Sí, vea. No, sí, pues, sí, el rival es Cruz Azul, sí. Justo iba a decir. Pero ya se firmó, güey, que la América ya Ahí está, pagó. aparte. Papi Azcárraga ya, Papi Azcárraga ya Ah, no, soltó pues el ya se billete. firmó, a toda madre, ya, pero yo no he visto ese documento, entonces Pero, Era de esperarse. Despidiendo de Esperemos este que capítulo. así sea. Ya no se toque de esperarse. Obvio. Era de esperarse. Los árbitros siempre están vendidos en esos partidos. Dios te Pero oiga, bueno, Dios te oiga, por favor. Ojalá. Ojalá, porque cosas no alcanzó. Pero bueno. Cámara. Nos despedimos, Gracias, muchachones. Cuídense mucho. Gracias por Venos. vernos. A los que se quedaron al final y no le adelantaron nada más para ver en qué acaba. véanos, por favor, comenten, no les cuesta nada, un comentario ahí. Hola, No, Lo que quiera. lo que sea, miéntenosla si quieren, pero algo ahí. Sí, pues total, lo que sea. Va. Porfis. Cuídense. Gracias. Gracias, y si bye bye. tienen otros datos también no los dejan. Aunque nunca dejen nada, pero pues esta vez sí, tal vez, quien quite. Adiós. Les mando un beso. He apagado mi micrófono.